Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas. En nombre de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile, les damos la más cordial bienvenida a este tercer conservatorio del ciclo Realidad y Proyecciones de la Profesión Química Farmacéutica. Este ha sido concebido como un espacio de reflexión, de diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la carrera de Química y Farmacia en Chile en un contexto de profundos cambios en el sistema de salud y las necesidades de actualizar la formación profesional. Les invitamos a participar activamente, compartir sus experiencias, construir juntos una visión de futuro para nuestra profesión. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada con el fin de dejar disponible el video que lo vamos a depositar en la página web de nuestra academia. Les recuerdo que nuestro primer conversatorio de este ciclo se hizo el 25 de septiembre y se tituló Evolución de la carrera de Química y Farmacia y empleabilidad para la próxima década. La segunda sesión, el 9 de octubre, se abocó a los desafíos de la educación farmacéutica en Chile y en ambas oportunidades contamos con la participación activa de numerosos asistentes. En esta oportunidad tengo el agrado de actuar como moderadora. Me tocó el turno. Bueno, mi nombre es Mariana Lutz Riquelme, soy química farmacéutica egresada de la Universidad de Chile, magíster en nutrición humana del INTA, también de la misma universidad. Soy profesora titular adscrita al Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, habiendo pertenecido previamente a la Escuela de Química y Farmacia de la misma universidad durante varias décadas. Mi carrera académica se ha centrado en la docencia e investigación en el ámbito de los alimentos, alimentación, nutrición y su impacto en la salud. Y soy miembro del número de la Academia de Ciencias Farmacéuticas desde el año 2012, donde ocupo actualmente el rol de vicepresidenta desde el año 2021. El tema del conversatorio de hoy, como ustedes lo tienen ahí en el afiche, es educación continua, posgrado y postítulo, necesidades actuales para enfrentar los desafíos futuros. Es un tema de gran relevancia para todas las instituciones formadoras de químicos farmacéuticos en los niveles de educación de pre y posgrado y de especialidades, como también por la necesaria actualización permanente de los distintos ámbitos del quehacer profesional. Un aspecto clave en la formación continua es que ésta debe considerar la colaboración mediante la participación en programas de cooperación a nivel nacional e internacional. Asimismo, cada vez es más necesario el trabajo interdisciplinario, la educación interprofesional, la formación de redes interinstitucionales e interestamentales, por ejemplo, los sectores público y privado, la internacionalización, entre otros desafíos para los cuales tenemos que estar preparados. De hecho, la OMS declaró en 2013 el documento Una verdad universal. No hay cuidado de la salud sin una fuerza de trabajo preparada, y esta no existe sin la educación y el entrenamiento requerido. A continuación, nuestros panelistas invitados se van a referir a la formación de postítulo y posgrado, incluyendo las especialidades y la formación continua en el ámbito farmacéutico. Tal como en las ocasiones previas, este conversatorio va a contar con 4 breves presentaciones, que ustedes ya conocen, a cargo de nuestros destacados panelistas invitados, a quienes por supuesto agradecemos su participación. Posteriormente abriremos un espacio para preguntas e intercambio de ideas, para lo cual les invitamos a comunicarse, ojalá, ¿no es cierto?, mediante el chat. De allí vamos a traer las preguntas que se planteen. Vamos a pasar entonces a escuchar las 4 presentaciones que van a tener una duración aproximada de 10 minutos cada una. Vamos a tratar de respetar el tiempo, ¿no es cierto?, para poder dejar espacio para las preguntas finalmente. En primer lugar, Antonio Morris expondrá sobre el tema aprendizaje permanente como obligación profesional. Antonio Morris Peralta es químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Es académico de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, tutor de tesis y unidades de investigación. Además, es el coordinador académico y profesor en el Diplomado de Asuntos Regulatorios de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.
Ha sido presidente del Colegio Químico Farmacéutico de Chile en dos periodos, 1989 a 1994 y 1999 a 2001. Participó en la fundación y fue el primer presidente de la Corporación de Acreditación de Especialidades Farmacéuticas, la CONACEF, entre 2001 y 2005. Ha desarrollado toda su carrera profesional en la industria farmacéutica en laboratorios nacionales e internacionales. Desde 2006 es miembro de número de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile, la que presidió entre noviembre de 2008 y julio de 2011. Te dejamos entonces, Antonio, para que hagas tu presentación. Ok. Eh, a compartir pantalla. Se ve ahí la presentación, ¿no? Sí, sí. Lo que sí no está en modo pantalla completa. Sí, Ahí sí, ahí ahí estamos. sí. Ok, partimos. El tiempo es mandatorio y tal como estábamos hablando, lo importante es que intercambiemos opiniones y a mí me ha tocado presentar este tema, aprendizaje permanente como obligación profesional. Y aquí no está puesto como una interrogante, sino está puesto como algo que es definitivo, que debe ser. Y, y eso, ¿por qué debe haber una obligación de una educación continua? Bueno, aquí siempre lo hemos estado pensando, conversando. Hay muchos elementos que nos dicen sí, los profesionales químicos farmacéuticos deben estar actualizándose permanentemente. Y aquí, por lo menos, yo puse cuatro ideas de la parte deontológica, es decir, nuestro deber que tenemos de actualizarse. Es decir, estamos en medicamentos y esto a nadie le cabe duda que debemos mantenerlo en forma ética actualizado. Por otro lado está la tecnología y esto también no es nuevo, es decir, y esto se ha acelerado además en la última década, llegando en estos momentos a un punto cuando veíamos muchas de estas cosas como ciencia ficción, hoy día son realidades. Y el aspecto legal también, ir muy alineado con que todo esto obliga a tener regulaciones adecuadas, ponernos también en la tendencia internacional en términos de educación continua y recertificación. Y en el aspecto social relevante, pues, si ¿cuál es nuestro fin? Finalmente, en lo que hagamos es el paciente. Y el paciente tiene que pensar que el farmacéutico es una persona que está con todos los conocimientos tal día y esto también pasa a ser mandatorio. ¿Cuál es el concepto de aprendizaje permanente? Y aquí un poco muy breve, porque esto vamos a estar conversando en más profundidad en las otras presentaciones. La educación continua como obligación, y así lo plantea la FIP y la OMS, que es una obligación de por vida. Eh, Después, el concepto que es también global, similar para todo, el desarrollo profesional continuo, que entra ahí dentro de las normas y las guías que hemos tenido como una obligación. Y aquí lo que ya hablamos, es decir, tenemos que el o la farmacéutica tener ese compromiso, y así yo se los digo cuando me ha tocado estar en el cierre de su, para el título, recibir el título, que les digo, ojo, es decir, están empezando a estudiar. Esto no se acaba nunca y así hay que pensarlo desde que el profesional está en el mercado laboral. Bueno, ¿cuál es a dónde tenemos que ir con todos estos objetivos? A enero del 2025, la superintendencia nos informaba que habían 15.574 profesionales activos, ¿ok? Y dentro de esto, aquellos profesionales que son menores de 40 años, hay alrededor de 10.000. Y esto representa el 58,6%. Y ese es el principal foco. No digo que los que están más allá
no vayan a tener actualización o no hagan educación continua, pero es el principal. Y esto ya estamos hablando de cifras relevantes. En un estudio hecho que hicimos en la USACH el 2020, se hizo una encuesta de 243 profesionales farmacéuticos de distintas áreas y estos nos decían cuáles eran los aspectos de formación necesarios de reforzar en la universidad. Y aquí aparecían, bueno, ciencias de la salud, la parte de negocio, la administración, la gestión como muy importante y en la que veían con más relevancia. Las prácticas profesionales también aparecen como una necesidad que se tienen que aumentar y ciencias de la computación. Y ahí donde está lo más relevante, porque cuando hicimos una revisión de todas las mallas curriculares, más o menos la misma fecha, de esto en la malla curricular había casi nada. ¿Cuáles son los desafíos emergentes? Y esto ya lo estamos conversando. Hay muchos más que los que estoy poniendo yo aquí en este slide, pero importante el farmacéutico y así se establece con formación orientada al paciente, farmacéutico más clínico. ¿Por qué? Alrededor del 60% o más no tenemos lamentablemente la cifra exacta de cuántos profesionales hay en cada una de las áreas, pero a lo menos hay más del 60% que están en la farmacia comunitaria, en el hospital clínico, asistencial, etcétera. Y esto es la mayoría. Y las otras son distintas áreas que también son relevantes. Bueno, todo lo que tiene que ver con AI, la farmacia digital, telemedicina, que esto lo vimos ya en la pandemia, cómo empezó a emerger. Aquí estamos todavía al debe con la receta electrónica. Todo lo nuevo, todo lo que es la biotecnología, ¿cierto? Que ahí nos está ofreciendo soluciones terapéuticas de las que tenemos que estar en todas las áreas muy bien actualizados y también la regulación sanitaria que está en evolución. Y ahí también tenemos que aportar y los farmacéuticos son los mandatados a aportar en términos de cómo hacer una buena regulación. La ecofarmacia y sostenibilidad, y aquí también, si parte de la contaminación, que no es menor, es de los medicamentos. Ustedes saben que tenemos un río Mapocho dentro de los 10 más contaminados con medicamentos y que también estamos comiendo alguna lechuquita ahí con paracetamol, atorvastatina, etcétera. Y esto también porque no hemos logrado que todo aquello que queda en la casa tenga un destino controlado. Y lo que viene lo más importante, y esto lo hemos conversado, ayer justamente estuvimos también en un grupo conversando, lo que viene la acreditación de la farmacia comunitaria relevante. Dentro de todas las preocupaciones que tenemos, esto viene a darnos un sentido. Y esto hay que tomarlo con mucha seriedad e importancia, ¿ok? ¿Cuáles son los desafíos? Que ya lo hemos un poco la inteligencia artificial, Big Data, vamos a tener que acostumbrando a cómo manejar estas bases de datos tremendas, porque ahí vamos a tener información en la prescripción, en la dispensación, etcétera, donde tenemos ahí una tarea y también aprender de todo estos temas de los datos y cómo aplicarlo. Es decir, los datos sin un profesional eh, pueden ser desastrosos también. Así que tiene que estar vinculante todo esto. Y también tenemos que trabajar con ingenieros, son realidades que tenemos que abordar. Directrices internacionales, por muy en general, solamente un punteo, OMS, la OPS, currículo orientado al paciente. Esto es lo que dicen en general. Y esto hay que profundizar, por supuesto. Todas estas cosas. FIP, actualización en tecnología y en AI, y Estados Unidos y Europa. Están todos trabajando y ya hay mucho avanzado en recertificación periódica. Esto cada vez es más mandatorio y más obligatorio por lo que hemos conversado. Y de los modelos internacionales, muy breve, en el Reino Unido, revalidación anual obligatorio con 4 actividades, etcétera, y ahí están en lo que hay en Estados Unidos también, cada 2 años. En la Unión Europea ya impulsa esto de la educación continua obligatoria, pero siempre se establece que cada país organiza su sistema. En España también está
está en implementación, educación continua y recertificación ahí voluntaria, ¿ya? Eh, y esos son los temas que debemos trabajar. Y en América Latina, absolutamente incipiente. Tenemos en todos nuestros países actividad de educación continua, pero no estructurada de manera que que tenga una tendencia a algo, sino lo que nos parece que los farmacéuticos y las farmacéuticas necesitan actualizar. En Brasil se produce incentivo a que tomen cursos y en Chile, bueno, las universidades están dando educación continua, pero también, y esto de lo que vamos a conversar, cómo planificarlo, porque es decir, que todos estemos dando lo mismo tampoco no es productivo. Déficit curricular, por lo menos lo que hemos visto, planes centrados en lo básico, en un análisis también a las mallas curriculares, todas eran muy parecidas. Por supuesto que tiene que haber una obligación transversal para todas las universidades, pero en general son débiles en informática y salud digital, y también el tema de, la- de los temas emergentes, aquellas nuevas tendencias que tiene la salud y todo lo que lo atañe a los farmacéuticos. ¿Cuáles son las propuestas para Chile? Recertificación periódica obligatoria de competencia, acreditación obligatoria de programas para farmacia. Tiempo cumplido, Antonio. Ok, estoy en la penúltima. Eh, Desarrollo formal de especialidades, farmacéutico más allá, especialidades más allá de las reconocidas, y eso también va a hablar esa parte, rol protagónico del colegio, la academia, en todo esto, y en coordinación con las universidades, y esa asociación de facultad y carrera de farmacia que ha costado mucho que se conforme y sea una realidad. Esto nos dice que sí debemos, y también pensar en que hay que, en ese incentivo y reconocimiento cuando se hace educación continua. Y avanzar en nuevas especialidades. Y yo lo que pienso que en esta farmacia, centro salud, donde va a haber atención farmacéutica, servicios farmacéuticos y todas las obligaciones que impone esta norma de acreditación, bueno, debe haber un farmacéutico, director técnico con una especialidad porque va a exigir bastante más. Entonces, bueno, aquí muy rapidito, un poco les muestro cómo, porque para hacer educación continua y llegar a especialidades, aquellas que nos dan las universidades, se debe estructurar dentro de los cursos electivos, los cursos generales, aquellos cursos con créditos transferibles, que son los diplomados, y también los magísteres profesionalizantes que pasan a ser relevantes en esta etapa, y es por ahí donde las universidades tienen que apuntar y bueno, y generar las NTO propias para cada especialidad, que es una tarea que es mandatoria. Conclusiones, el aprendizaje permanente es una obligación, de eso estoy completamente seguro. Compensar vacíos curriculares y flexibilidad de esto, y esto para en mi opinión, debe haber un segmento dentro de las mallas curriculares que permita rápidamente flexibilizar y entregar la información que nos está invadiendo, la nueva información, eh, garantizar calidad, empleabilidad y liderazgo del QF, y esto lo del liderazgo relevante. Ya hablamos de la empleabilidad, nos viene un futuro complejo, complejo en la empleabilidad, si en 2 o 3 años ya no vamos a tener el 99%, eso definitivo, y también es una preocupación por las nuevas generaciones que están estudiando ya farmacia, habilidades digitales y habilidades blandas, que esto también hay que manejarlo a nivel ya de universidad. Y universidades, gremios, Estado deben actuar coordinadamente. Y aquí la academia puede ser la impulsora que esto se haga, ¿ok? Y también yo lo he dicho, hace ya 3 años estamos en un momento de inflexión y hay que implementar cambios. Porque si no lo hacemos, como nos ha pasado en algunas otras cosas que tienen que ver con lo mismo, nos va a dejar la mierda. Así que eso quería contarles, muchas gracias y seguimos conversando. Muchas gracias, estimado Antonio.
Bueno, le damos un aplauso sonoro o solamente en imágenes, pero te aplaudimos, Antonio. Muchas gracias por tu presentación Gracias. y por acotarte al tiempo. Ya, ahí A ver dejé de si compartir. eso. Ya, muchas gracias. Bueno, pasamos a la segunda ponencia. En segundo lugar, escucharemos a Guido Ruiz con el tema Desarrollo de otras especialidades y programas de posgrado. Guido Ruiz Barría es químico farmacéutico del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral de Chile. Es magíster en farmacoepidemiología, doctor en farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Austral entre 2008 y 2015. Ha desarrollado docencia de pregrado y posgrado en farmacología básica y clínica. Su investigación se ha enfocado a la farmacología del dolor y la educación farmacéutica, entre otros temas. Ha dirigido múltiples tesis de grado, proyectos de investigación internos y de gestión académica, como los MESESUP. Es apoderado de la Universidad Austral ante CONASEF desde 2011, ocupando la vicepresidencia entre 2016 y 2020 y la presidencia desde el año 2023. Bien, ahí tenemos la primera diapositiva, así que adelante, Guido, con tu presentación. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias también a la Academia de Ciencias Farmacéuticas por la invitación. Estoy un poco resfriado, no sé si se me escucha bien. Bien. ¿Sí? Vale. El tema que se me ha pedido desarrollar o exponer brevemente, como se señala ahí, es el desarrollo de otras especialidades y programas de posgrado. Me voy a centrar, porque creo que es de mi mayor competencia en las especialidades, pero inevitablemente esto va a ir aparejado con comentarios respecto a programas de posgrado, como se verá hacia el final de la presentación. La presentación está dividida en tres partes. Primero voy a entregar algunos antecedentes históricos que tal vez muchos conocen, de los que están acá, algunos han vivido. Pero también me consta que muchas personas no, y creo que siempre es importante relevar estos aspectos históricos porque nos permiten una mejor comprensión de lo que está ocurriendo ahora también. Así que la siguiente, por favor, Juan. Vamos a avanzar a el año, bueno, vamos a retroceder en estricto rigor, porque vamos a ir al año 1963, donde por primera vez fueron mencionadas especialidades farmacéuticas en la ley chilena, en la ley 15.076, precursora de las otras leyes que incorporan a profesionales de la salud. Y junto con los médicos, ahí se consignó que los farmacéuticos o químicos farmacéuticos, además de bioquímicos y cirujanos dentistas, eh, podían acceder a especialidades las cuales determinarían la provisión de cargos en algún momento, porque solamente se presentó la ley ahí y de hecho cabe señalar que la implementación de la ley no bajó mediante decreto, sino que para el caso de los médicos se articuló gracias a la generación de CONDAS, del Convenio Nacional Docente Asistencial, que permitió de una manera orgánica, de facto, digamos incluso, y no necesariamente normal, la generación durante muchos años de las especialidades médicas en Chile, que finalmente se consolidó a partir de la reforma de salud de 2005 y que actualmente está totalmente regulada. En aquel tiempo se mencionaron estas especialidades para los químicos farmacéuticos: farmacia, laboratorio químico farmacéutico de producción, laboratorio clínico, laboratorio bromatológico, laboratorio de análisis, laboratorio toxicológico y laboratorio de investigación o experimentación. Obvia y claramente ninguna de estas especialidades prosperó, el de las mencionadas en esta ley, y finalmente nosotros como profesión y como gremio vimos que no hubo un desarrollo sino hasta que se generó la CONASEF. La siguiente, por favor. Entonces, luego de la generación de CONASEF, a principios de esto fue en 2003, legalmente, eh, dicha corporación se mantuvo entregando certificaciones en función de especialidades que se consideraron oportunas en aquel momento, que fueron las especialidades de farmacia hospitalaria, así denominada, ¿sí? Y también la de laboratorio clínico. Y posteriormente, todo aquello, luego de la reforma de salud de 2005,
debió enmarcarse dentro de la legalidad que se consolidó en el Decreto 8 de 2013, que es el Reglamento de Certificación de Especialidades de los prestadores individuales de salud y de las entidades que los otorgan, ¿sí? Entonces, dicho reglamento, lo que emerge desde ese decreto 8, originalmente consignaba solamente a los médicos y a los odontólogos. Y como sabremos, a partir del año 2017, con el decreto 17, hubo una modificación que consigna específicamente ahora ya prestadores individuales de salud, porque de ese modo se integraron los bioquímicos y los químicos farmacéuticos. Y para los químicos farmacéuticos, específicamente las especialidades de salud pública, laboratorio forense, laboratorio clínico, farmacia clínica y farmacia hospitalaria, que son las vigentes en la actualidad y que están registradas. La anterior un poco, por favor, para hacer un comentario más. Sí, y no, eso, sí. Y a partir de ahí también se propuso la homologación provisoria de algunos grados académicos, doctorado, magíster, en estricto recursorio los magísteres fueron los que concurrieron a aquello, como especialidades para generar una masa crítica que permitiera posteriormente la formación de profesionales en las universidades a partir de estos especialistas registrados en la Superintendencia de Salud producto de sus grados, ¿vale? Y no de haber cursado una especialidad propiamente tal. Sigamos. Eh, la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Farmacéuticas fue autorizada por el Ministerio de Salud en 2022, que es el estado que mantiene actualmente. Y de este modo, basándose en las normas técnicas operativas que fueron emitidas por el Ministerio de Salud en 2019, se pudo generar un procedimiento para certificar a especialistas químicos farmacéuticos y también bioquímicos, de una manera provisoria, por adiestramiento en práctica o también por homologación de una certificación de especialidad obtenida en el extranjero, ¿sí? Y esa es la situación en la que estamos ahora en CONACYT, autorizada por un periodo de 5 años, ¿vale? Que vamos a tener que renovar en 2027. La siguiente, por favor. Bien, como les dije en un comienzo, vamos a hablar sobre la normativa que existe en la actualidad para generar especialidades, porque después de que aparecen las especialidades farmacéuticas, el Ministerio de Salud de Chile decidió generar una normativa, ¿vale? De la que voy a hablar dentro de un momento. Pero para poder comprender la manera como se espera aplicar esa normativa o cómo se ha estado aplicando y cómo se esperaría aplicar para farmacia, para química y farmacia, tenemos que tener presente el principio de autonomía académica de las universidades que ya está explicitado en la Ley General de Educación, la Ley 20.370 de 2009, y que señala que se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende autonomía académica, que es lo más importante para esta presentación, económica y administrativa. Y la autonomía académica específicamente señala la libertad para fijar sus planes y programas de estudios. Es decir, las universidades están en situación legal de generar programas de especialidad y, para lo que nos compete, de especialidad farmacéutica aunque éstas no existan o no estén registradas por el Ministerio de Salud, ¿sí? Eso no es ni ilegal ni es irregular. Es decir, si alguna universidad quisiera generar este año, o bueno, ya no, el próximo año, abrir una especialidad de atención primaria en salud, por ejemplo, o de farmacia oncológica, podría hacerlo. Es totalmente legal. La única situación es que los profesionales que estén cursando la especialidad se preguntarían, bueno, ¿y esta especialidad finalmente me otorgaría un título, un certificado válido para el Ministerio de Salud? En este momento no, pero no obsta para que se comience el programa. ¿Vale? La siguiente, por favor. Entonces, lo que existe en la actualidad y que yo creo que tenemos que tener siempre a la vista nosotros como gremio, por un lado,
y desde la academia, me refiero en términos generales, es decir, a las universidades, y la Academia de Ciencias Farmacéuticas en particular también, es esta resolución exenta 162 de 2018, que es la que señala cómo se deben generar las especialidades para que puedan ser incorporadas al registro, ¿sí? Es decir, que sean válidas para el Estado de Chile vía el Ministerio de Salud. Entonces, se debe llenar una carpeta, un dossier, que demuestre la contribución de dicha especialidad al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Salud. Esto es sumamente importante, es decir, tenemos que estar muy alerta a la Política Nacional de Salud y a cada uno de los planes y programas que de ahí emergen. Elementos que singularizan a esa especialidad respecto a especialidades ya existentes, es decir, por qué es distinta, y contribución conocida o previsible a la disminución de morbilidad y mortalidad de la población en el área nosológica de la especialidad propuesta. Estos tres puntos son los esenciales, según lo que se destila de la documentación que ya ha aprobado el Ministerio de Salud. Luego de eso vienen otros aspectos como datos cuantitativos de la demanda de consulta, exámenes y procedimientos que muy probablemente para farmacia, para química y farmacia, no serían determinantes o probablemente no es necesario que concurran. La siguiente, por favor. Y luego de eso, otros puntos como el listado de profesionales con competencia en la especialidad propuesta a nivel nacional y regional. Es decir, tenemos que tener un control nosotros, como profesión, de quiénes son los profesionales que existen y que de un modo u otro podrían participar en la formación luego de los profesionales a nivel universitario en tal o cual especialidad. Tiempo Evidencia cumplido, internacional que apoya la solicitud, ¿sí? tiempo cumplido, pero sigue. Ya, ya. El detalle de los programas o formación o entrenamiento en práctica, ¿sí? Y la enumeración de las entidades científicas vinculadas a la especialidad propuesta, con señalamiento de los datos relativos a su persona jurídica, ¿vale? La siguiente. Bien, algunas observaciones sobre los últimos procesos. Esto lo puede solicitar una persona natural o persona jurídica. Muchos de los últimos procesos de registro de especialidades médicas o odontológicas los ha presentado un programa del mismo Ministerio de Salud, como el Programa Nacional del Cáncer o el Programa Nacional de la Adolescencia. Muchas veces apoyados por sociedades científicas, en algunas ocasiones también apoyados por personas naturales que son directores de programas de las universidades. Y no es común que CONASEM, CONASEO o colegios profesionales concurran como solicitantes. ¿Sí? La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. En la diapositiva, porque quise acotar un poco en la diapositiva anterior, no solamente señalaba, por si acaso, porque si queda alguna duda, que es común que haya múltiples solicitantes, como le había dicho, que el laboratorio forense, el panorama es incierto. Pero avancemos nomás, porque lo otro lo puedo abordar posteriormente. Bien, y por último, la perspectiva que se puede generar uno a partir de toda esta información es que es totalmente necesario el incremento de la oferta académica de las especialidades existentes, porque lamentablemente la oferta académica de las especialidades que existen es muy baja todavía y eso nos coloca en un muy mal pie frente al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud lo primero que va a hacer es observar hasta qué punto se han desarrollado a nivel universitario las especialidades que ya fueron aprobadas en 2017 y de otro modo, muy difícilmente va a aprobar el registro de nuevas especialidades farmacéuticas. Las sociedades científicas tienen que estar activas y llevar registro de los profesionales competentes en las áreas de especialidad. Las universidades, tal como mencionaba Antonio, en los programas de formación continua, desde mi punto de vista, deben alinearse con los objetivos de las políticas nacionales de salud, de modo que puedan finalmente ir aportando a la formación de profesionales con una competencia previa, que puedan ser certificables por adiestramiento en práctica en áreas de especialidad y que luego de eso contribuyan a la formación de nuevos especialistas en las universidades. Entonces, tenemos que apuntar y estar muy atentos a las políticas nacionales de salud. Y en la ausencia de programas o nuevas especialidades, lo dicho, sobre todo los magísteres profesionales deben articularse hacia esa área. Siento haberme pasado con el tiempo, entonces. Y lo siguiente eran preguntas, pero lo vamos a dejar para luego de las otras presentaciones.
Muchas gracias, Guido. Sí, va a haber tiempo, ¿no es cierto?, al final para dudas y eso. Así que te agradecemos con un aplauso. Vámonos. Ahí están mandando manitos. Vale, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la tercera presentación. Ahí está. La tercera presentación a cargo de Fernando Torres lleva por título Coordinación Nacional de la Educación Continua. Bueno, Fernando Torres Moscoso es químico farmacéutico, magíster en farmacia clínica y magíster en educación superior de la Universidad Andrés Bello, diplomado en diseño curricular y evaluación de los aprendizajes y en internacionalización de la educación superior. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Su cargo actual es de director nacional de la Escuela de Química y Farmacia y del programa de formación de especialistas en farmacia clínica. Es profesor de toxicología clínica y forense y perito toxicológico. Con anterioridad se desempeñó durante 10 años en la dirección técnica y gerencia de laboratorios clínicos y toxicológicos. Así que te dejamos entonces, Fernando, para que hagas tu presentación. Muchas gracias, Marian. La presentación que me corresponde a mí en esta oportunidad es respecto de la Coordinación Nacional de la Educación Continua. Bien. Bueno, la educación continua responde, ¿no es cierto?, a una definición, que son los procesos educativos formales, perfeccionamiento de habilidades, ¿no es cierto?, sociales, habilidades blandas u otras, también desarrollo de competencias personales. Y la educación continua se diferencia de la formación académica tradicional del pregrado y posgrado, también se diferencia de actividades de extensión, ¿no es cierto?, por las características que tienen los diseños de estos programas que los vamos a abordar a continuación. Un antecedente importante es que la educación continua, ¿cierto? Puede tributar o puede hacer uso de franquicias económicas a través del CENSE y una norma chilena que es la 2728, que es la que establece requisitos de calidad para los organismos técnicos. Es decir, se puede certificar, aun cuando en Chile no se certifica. La educación continua se posiciona como un motor en la transformación profesional, económica del país social para todos aquellos quienes buscan avanzar, ¿no es cierto?, capacitarse o actualizarse. Es importante reflexionar respecto de que en nuestro entorno, en nuestro mundo, ¿no es cierto?, en nuestro mundo profesional, eh, hoy en día no basta con solo tener un título profesional. Nosotros siempre desde las universidades les decimos a los estudiantes que el día que se titulan, ¿cierto? Que aquí culminan una etapa, pero que los farmacéuticos y los profesionales de la salud en general necesitamos estar en permanente formación, en permanente actualización. Y como lo decía uno de nuestros colegas en la presentación anterior, cuando uno se titula, recién comienza a aprender y a estudiar porque hay que seguir actualizándose. Otra característica de la educación continua es que en lo posible sea flexible. Hoy día tenemos muchas plataformas online, luego de la pandemia muchas cosas se virtualizaron y esto también, ¿no es cierto?, esta flexibilidad online que hace unos 5 años atrás o 6 era impensable, los programas eran bastante rígidos en ese sentido, hoy día se han estimado y se diseñan de otra manera. Se establecen ciertos programas de manera más personalizada, se está haciendo uso ya en los diplomados, por ejemplo, de la inteligencia artificial, bajo un modelo, ¿no es cierto?, pedagógico, más constructivista, en que el estudiante, que ya es un titulado, vaya construyendo la clase y no sea el profesor el que está solamente mostrando diapositivas y explicándolas. ¿Ya? Cada programa es una oportunidad para las personas que quieran crecer, innovar y ojalá que estos programas tengan elementos diferenciales. Por ejemplo, hoy día ya algunas universidades, como la que yo trabajo, hemos incorporado la simulación clínica online en cada uno de los programas que tenemos de diplomados en la línea de la farmacia clínica. Para el rubro farmacéutico es esencial por todos los avances científicos, tecnológicos y muy importante por todos los avances normativos que presenta nuestra profesión, estar en permanente capacitación. Aquí hay un elemento importante que se debe considerar en la educación continua, y es la formulación y la implementación dinámica de aprendizajes, pero pensando en que el usuario o nuestro cliente en este sentido
va a ser un adulto, pero es un adulto que trabaja. Por lo tanto, no dispone de todo el tiempo que, entre comillas, disponen los estudiantes de pregrado, y en ese sentido hay que hacer el diseño de los programas. ¿Cuáles son los tipos de ofertas que se orientan a la educación continua a diferencia de los magíster y de las especialidades? Acá encontramos, por ejemplo, postítulos, diplomados, certificaciones, fellowship, que tienen una característica de ser más bien pasantías, algo más práctico, pasantías internacionales, hoy día también se consideran parte de la educación continua, cursos cortos, y hay muchas instituciones, muchos servicios de salud, el mismo Ministerio de Salud u otros que solicitan lo que se denomina en la oferta de educación continua cursos in company, es decir, las universidades diseñan cursos especiales, por ejemplo, para un servicio de salud que quiera resolver algún problema determinado en sus profesionales y capacitarlos en alguna línea. Los diseños tienen que propender, ¿no es cierto?, a entregar habilidades prácticas, herramientas actualizadas y que lo diferencien de otros profesionales. Aquí el propósito es claro, y la educación continua tiene que tender a aportar un valor en la empleabilidad, impulsar las trayectorias y fortalecer también vínculos con el mundo laboral. Es un poco lo que hemos querido simbolizar en estas láminas, ¿no es cierto? Un alquimista, pero hoy en día ya no trabajamos de esa manera. Hoy día el farmacéutico, como observamos en la otra lámina, estamos mucho más informatizados, tenemos otros métodos, otras técnicas, otros recursos informáticos, ¿no es cierto?, que requieren muchas veces para poder adquirir esos conocimientos de una certificación de por medio. Aquí quisiera precisar dos cosas desde la educación continua, lo que se entiende por un curso y lo que se entiende por un diplomado. Desde el punto de vista curricular, los cursos tienen una duración son más cortitos, pueden durar en general entre 8 y 40 horas pedagógicas en promedio, ¿no es cierto? Y generalmente culminan con alguna evaluación, y la tendencia es a desarrollar alguna habilidad, capacidad o alguna competencia. Por otro lado, los diplomados son más extensos, ¿no es cierto? Tributan a una preparación en alguna área específica y los estructuran en módulos o cursos entre 80 y 180 horas. Eso es lo ideal desde el punto de vista pedagógico, ¿ya? Debieran ser programas con una orientación más práctica, más concreta, para propiciar, ¿no es cierto?, el desarrollo tanto de adquirir conocimientos como desarrollar algunas destrezas y habilidades. Quiero enfocar un poquitito en estas dos láminas en el diseño de los programas de educación continua para que entendamos un poquitito cómo debiese ser. Las universidades en general hoy en día nos solicitan, ¿cierto?, que para antes de dictar un diplomado hagamos un proceso de benchmarking, sigamos, estudiemos cuál es la oferta formativa que hay en otras universidades, tanto nacionales como internacionales, levantemos cuáles son las necesidades del entorno, porque también me quiero tomar de lo que señaló algún colega. No, la idea no es dictar un diplomado por dictar, porque a algún docente se le ocurrió o tiene algún interés en particular, sino que hay que tener un permanente contacto, ¿cierto? Como dice abajo uno de los círculos, las universidades deben generar un vínculo con la industria, entendiendo la industria como el mercado laboral, ya no solo la industria farmacéutica, sino en todo el contexto del mercado laboral. Generar alianzas para que también en estos diplomados, en esta oferta de formación continua, personas que trabajan en ese ámbito, en ese campo laboral, puedan dictar algunas clases o algunas charlas para darle un enfoque mucho más concreto hacia lo que busca la persona que se quiere capacitar, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer ese trabajo de benchmarking y de búsqueda para saber, y también diseñar encuestas, validarlas y luego aplicarlas, principalmente a empleadores, egresados de las universidades, para tener insumos y saber en qué se quieren capacitar y qué necesidades hay en el país de capacitación en nuestro contexto en el rubro farmacéutico. Con eso se pueden diseñar programas que cada universidad los va a tener que alinear con el modelo educativo que tenga su casa de estudio, ¿no es cierto? Y también es importante que estos programas estén muy bien diseñados, ¿no es cierto?, y actualizados. Posteriormente, hay que evaluar eso a través de encuestas para tener datos sobre los resultados y el impacto que están teniendo los estudiantes que forman parte de algún diplomado. Hay que coordinar esfuerzos también con los colegios profesionales o con otras instituciones educativas. Hoy día también hay una tendencia de dictar diplomados, por ejemplo, con invitados internacionales, o con alguna parte del diplomado pueda tener algún vínculo de relaciones internacionales, incluso algunos de ellos tienen pasantías en el extranjero, y incorporar
nuevas tecnologías, ya no quedarnos solamente en el PowerPoint, ¿verdad? Sino que en simuladores, simulaciones clínicas, uso de herramientas digitales. En relación al título de mi presentación, respecto de la Coordinación Nacional de Educación Continua, en Chile no hay una instancia encargada de planificar, organizar ni supervisar la formación continua a nivel nacional, sino que esa responsabilidad recae en cada necesidad y ahí hay que buscar algunas oportunidades de mejora. ¿Mm? En general, los programas de diplomado, los cursos cortos, no se someten a procesos de acreditación, como es obligatorio, por ejemplo, para algunas carreras de la salud, y es importante en este sentido que cada institución, ¿no es cierto?, garantice que hay un buen diseño del programa, ¿no es cierto?, con académicos adecuados que tengan cierta trayectoria, que sean expertos en el tema, ¿cierto? Y que también las universidades revisen los modelos, los procesos y los reglamentos para poder hacer esta oferta. Ojalá hoy en día en modalidad online, porque eso es algo que permite capacitar. Nuestro país es muy largo, es muy extenso, entonces, usualmente se centraba todo en Santiago, en las grandes ciudades, y los profesionales, los colegas farmacéuticos que están en otros lugares geográficos no podían acceder a esa capacitación. Por lo tanto, la modalidad online es algo que nos viene bastante bien. Y tal vez, ojalá, implementar estos programas en esta modalidad online, ¿no es cierto?, que es a través de estas experiencias virtuales. Hay algunas recomendaciones que podríamos hacer para el diseño de los programas de educación continua. Si bien no se exige acreditación para ellos, ¿cierto? Es importante que las universidades que los dicten sí estén acreditados, porque de esa manera damos fe pública de que son programas de buena calidad. También existen muchas OTEC, muchas instituciones, incluso hay personas naturales, ¿verdad?, que crean hoy día una empresa y se empiezan a dictar programas que no tienen ninguna certificación de por medio y ninguna garantía de calidad. Es Tiempo importante cumplido. analizar el vínculo con el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública, impulsar políticas nacionales de educación, buscar homologar estándares y criterios de capacitación y que el diseño de los programas sea pertinente con un perfil coherente a lo que se busca. Esta es una foto de las ofertas de educación continua que tenemos en Chile. Pensemos que hoy día tenemos 24 universidades que dictan la carrera de química y farmacia en pregrado. Por lo tanto, ahí hay una buena oportunidad para ampliar la oferta de educación continua, pues son pocas las que están dictando diplomados. La mayoría va en la línea de la farmacia clínica, de la farmacovigilancia, pero ya han aparecido diplomados en farmacia oncológica, con la gran cantidad de pacientes oncológicos que hay en el país, es muy pertinente, en laboratorio clínico, en bioinformática, biología computacional, farmacogenética, farmacocinética, marketing y venta, ¿ya? Y los programas duran entre 160 horas y llama la atención por ahí que hay algunos programas de diplomados de 810 horas, que es mucho para un diplomado. Los costos oscilan entre 1,5 millones, ¿no es cierto?, y 4 millones de pesos. Y ya para ir terminando, ¿cuál es la importancia de la educación continua? Esto nos permite mejorar la calidad y la seguridad en la atención farmacéutica. Por supuesto que esto permite tributar a la seguridad del paciente, fortalece nuestro rol como profesionales de la salud, tributa al uso racional de medicamentos y también permite capacitarse en otros ámbitos, la tecnología, temas regulatorios, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos? Superar las brechas que tenemos de acceso a la formación continua, principalmente en regiones. Hay limitaciones de financiamiento y de cobertura. Evaluar, no hay una evaluación suficiente sobre el impacto que están teniendo los programas en los profesionales y tratar de adoptar esto a metodologías más digitales. Creemos que es importante conformar un comité, si bien en la academia ya conformamos hace un par de años un comité curricular, hemos tenido ahí algunos vacíos en nuestro funcionamiento, pero lo podemos retomar. Y también hemos estado trabajando algún grupo de universidades en la Asociación de Escuelas de Farmacia, que hemos tenido ahí algunas limitantes administrativas y económicas, ¿ya? Pero creemos que a través de la academia y de la Asociación de Escuelas de Farmacia se pueden elaborar documentos con recomendaciones, sugerencias generales para que las universidades los puedan tomar como insumo en todo el diseño de programas de educación continua y poder estandarizarlos de alguna manera. ¿Mm? Habían algunas reflexiones que quería señalar para antes de terminar, ¿verdad? La educación continua es una forma, ¿no es cierto?, uy, se salió, de brindar oportunidades y de perfeccionamiento a los farmacéuticos, es un pilar esencial en el desarrollo profesional,
fortalece la calidad de la atención, como les decía, y la seguridad del paciente y por lo tanto la salud pública. Hoy más que nunca tenemos que entender que aprender no es una opción. Aprender y formarnos y capacitarnos es una estrategia, ¿ya? Y esto constituye también un instrumento para el desarrollo económico, para el desarrollo social del país, porque se abren nuevas oportunidades en este desarrollo académico, generando espacios que permitan interactuar tanto las universidades con el mercado laboral. Hay que mirar siempre las realidades regionales y localidades del país para poder surgir en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Veo que ya están aplaudiendo muy bien. Gracias también porque el tiempo fue bastante acotado. Así que finalmente, entonces, para terminar las presentaciones, ¿no es cierto? Marcela Pezzani va a presentar el tema Inserción en redes y tendencias internacionales en la formación continua. Bueno, Marcela Pezzani Valenzuela es química farmacéutica, magíster en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile, diplomada en gestión de calidad asistencial, gestión de unidades clínicas, estrategias de enseñanza y aprendizaje digital e investigación en docencia universitaria. Cuenta con 20 años de experiencia en farmacia asistencial, docencia, investigación en empresas públicas y privadas. Dirige la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad San Sebastián. Es miembro de Número y actualmente preside, ¿no es cierto?, la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile durante el periodo 2023 a 2026. Así que, presidenta, queda entonces haciendo uso de la palabra. Muchas gracias, Marian. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, y voy a terminar con este tema que es muy importante después de las excelentes exposiciones de los colegas que me presidieron, y vamos a hablar de qué está pasando en las tendencias internacionales de la formación continua para químicos farmacéuticos. Si me das la siguiente, Juan. Bueno, la formación continua del profesional farmacéutico es hoy día, tal como lo han dicho mis antecesores, es de importancia estratégica, sobre todo en este contexto dinámico que estamos viviendo, y que tiene muchas ventajas como adaptarse de manera efectiva a todos los cambios sociales, tecnológicos y organizacionales, mejorar, ¿no es cierto?, la práctica profesional, promoviendo intervenciones que son mucho más pertinentes, analizadas, éticas, basadas en la evidencia, además de favorecer la integración multidisciplinar, que hoy día, como lo vamos a ver, es uno de los focos principales en todo lo que es la formación continua a nivel internacional. Esta presentación está basada en una búsqueda. Estamos trabajando un equipo en la universidad sobre estos cambios, haciendo un scoping review, y esto está basado en eso, ¿ya? ¿Me dan la siguiente? Es importante, tal como dijo Fernando, de identificar qué es el desarrollo profesional continuo. Hay muchas veces, y yo lo veo con mis estudiantes, muchas veces llegan también colegas y me dicen, ¿qué hago? ¿Cómo me desarrollo? El desarrollo profesional continuo es un enfoque de aprendizaje que es permanente. Es un enfoque de aprendizaje autodirigido, continuo, sistemático y centrado en los resultados y que tenga aplicación en la práctica. Y esto implica, obviamente, participar en actividades de aprendizaje formales, pero también informales, que ayudan a las personas, a los profesionales, a desarrollarse y mantener estas competencias, mejorar su práctica profesional y alcanzar las metas que ellos quieran profesionales. Esto no es fácil porque muchas veces es complicado poder generar una ruta, como la llamo yo, la ruta del aprendizaje. Dame la siguiente, Juan. Bueno, dentro de las tendencias en la formación continua de los profesionales químicos farmacéuticos, tenemos, por ejemplo, tal como lo mencionó Antonio, la inteligencia artificial y el análisis de datos. Algo que a lo mejor nosotros lo veíamos muy lejano, que los farmacéuticos analizáramos datos, pero es de suma importancia en la gestión de medicamentos, en la optimización de los ensayos clínicos, por ejemplo, en la personalización de los
tratamientos. Todavía tenemos cierta reticencia al uso de la inteligencia artificial y eso lo vemos, ¿no es cierto?, en la academia, que nuestra primera reacción fue se prohíbe el uso de la inteligencia artificial. Las tendencias actuales hablan de que la inteligencia artificial la tenemos que incorporar en nuestros planes de estudio. También en la gestión de las terapias avanzadas con los medicamentos de alto costo, porque los farmacéuticos tienen que adquirir las habilidades para administrar estas terapias de forma segura, ética y eficiente. La integración en atención primaria, algo que es primordial en la atención del paciente. Promover el rol del farmacéutico en equipos de atención primaria, lo que requiere formación en comunicación clínica, gestión integral de los medicamentos, trabajo colaborativo. El enfoque en la salud integral. Hoy día la salud está centrada en las personas, no en el medicamento. Por lo tanto, hay que considerar y el farmacéutico debe estar capacitado para considerar en sus decisiones todos los factores sociales, ambientales, conductuales. También las competencias en ciberseguridad y regulación. El aumento de las plataformas digitales y la farmacia online, por ejemplo, los farmacéuticos deben formarse en ciberseguridad, trazabilidad digital y cumplimiento normativo. Y, por supuesto, la nanotecnología. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, ¿qué metodología hemos encontrado que son tendencias en la formación continua? Un poco lo mencionó también Fernando, hoy día la digitalización y el aprendizaje híbrido, los modelos blended learning, el aprendizaje flexible. Eso es fundamental hoy para poder llegar a un mayor número de profesionales y también porque estos abaratan los costos, tanto para las instituciones que lo emiten como para los profesionales. Simulación clínica. Y este es un punto que está en auge. Y primero comenzamos a hacer simulación clínica farmacéutica. Hoy día se habla, y lo que habla la literatura y los ejemplos que hay, es la simulación clínica interprofesional. Y cómo nosotros, esto se puede hacer presencial, también se puede hacer de manera online, cómo nosotros preparamos a nuestros alumnos, pero también a los profesionales en distintas áreas de la simulación. Encontramos ejemplos, hay programas de simulaciones virtuales que se utilizan principalmente en Estados Unidos, donde pueden participar 7, 8, 9 estudiantes de distintas profesiones. La telemedicina, cómo entrenamos a nuestros estudiantes en telemedicina, el uso de maniquís de alta fidelidad. Y el otro es el aprendizaje basado en competencia, que se centra en el desarrollo principalmente de las habilidades específicas necesarias para la práctica profesional, como la atención farmacéutica, la gestión clínica y el trabajo también en equipos multidisciplinarios. Este enfoque permite personalizar el aprendizaje según las necesidades del profesional y de las instituciones muchas veces donde se desarrolla. Bueno, y obviamente la educación interprofesional, hoy día se habla mucho, ¿no es cierto?, de las habilidades blandas, que tienen otro nombre, pero yo las conozco como habilidades blandas, porque el farmacéutico no trabaja solo, hoy día el farmacéutico sale de la farmacia y se requiere fortalecer la colaboración y mejora en la atención integral del paciente. ¿Si me dan la próxima, Juan? Ah, dentro de las oportunidades, hay oportunidades de desarrollo profesional, hay redes internacionales que ofrecen a los químicos farmacéuticos acceso a educación de calidad e intercambio de mejores prácticas. Esto muchas veces se cree que las pasantías, por ejemplo, solo se pueden dar a nivel del pregrado, como cuando se pertenece como alumno a una universidad, pero sin embargo también hay varias oportunidades de desarrollo profesional haciendo pasantía. Hay muchos, por ejemplo, hospitales que aceptan profesionales para que vayan a realizar prácticas. También considerar que hay organizaciones globales líderes como la FIP, la FEFEPAR, la SOLF, que impulsan muchas iniciativas de capacitación y colaboración interprofesional. También impulso a los estándares y la investigación,
que las redes promueven la implementación de estándares internacionales, tal como lo mencionaron en algunas de las exposiciones anteriores, y también fomentar la investigación colaborativa. Y el desarrollo de competencias clave, que es fundamental para apoyar el desarrollo de las competencias que permitan abordar los desafíos farmacéuticos actuales. La siguiente. Bueno, y esto es lo que yo le hablaba de la ruta de perfeccionamiento, que puede ser la educación continua con los diplomados, los cursos, las especialidades, pero también podemos tener magíster, máster, doctorado. La persona tiene que elegir, pero para eso es importante que se establezca un objetivo, que busque información, porque hay mucha información disponible, que analice esta información. También hay que buscar las formas de financiamiento que son importantes y cuál es la viabilidad de que, por un lado, lo pueda realizar. Segundo, que esto le pueda servir. Y es ahí donde muchas veces está el punto. Yo he visto mucha gente, muchos colegas que entran a determinados programas y los dejan, por ejemplo, antes de la tesis, típico de los magísteres. ¿Por qué? Porque las tesis les toman mucho tiempo, no pueden dejar de trabajar. Entonces, tal como decía Fernando, hay que buscar la forma de que esto sea viable. ¿Yo realmente lo puedo hacer? Y la última, creo que es la última, Am, aquí se requiere, y eso es lo que dice también las distintas entidades a nivel internacional, colaboración en la formación. Hay desigualdad en el acceso, hay muchas limitaciones en regiones con barreras económicas y tecnológicas, de ahí la importancia de la formación online, la formación virtual. También se habla mucho de la necesidad de acreditación de calidad, que hay muchos sistemas internacionales de acreditación que son esenciales para garantizar la calidad y la validez de los programas. Al igual que Fernando, yo tengo que hacer muchas veces benchmarking y me encuentro con algunas cosas que realmente no tienen ningún respaldo, porque cuando son hechos por entidades con respaldo reconocidas o por universidades acreditadas, uno tiene una cierta certeza o podría presumir, ¿no es cierto?, que hay una calidad en la formación. Énfasis en las habilidades prácticas y éticas, hoy día cada vez la clase en aula con diapositivas, eso ya no se hace, sino que estamos en la transición hacia métodos más activos, que están centrados en el estudiante y donde se fomenta mucho aprender haciendo, aprender con la práctica y también desde el punto de vista ético. Tiempo Y cumplido. obviamente, termino, Juan, los desafíos abren las puertas a tener cursos inclusivos y colaborativos que fortalecen el crecimiento profesional. ¿Por qué no? Hoy día ya hay algunos ejemplos a nivel nacional, por ejemplo, para las personas que tienen dificultades visuales, las personas que tienen dificultades auditivas, tratar de incorporar esto en la educación continua para nuestros profesionales. No sé si queda una, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. El aplauso, ¿no es cierto?, que corresponde. Y también, ¿no es cierto?, muy, muy centrada en el tiempo que tenía disponible. Bueno, ya tuvimos oportunidad de escuchar las cuatro presentaciones, ¿no es cierto?, todas muy buenas, por supuesto, y que nos han dejado inquietudes, desafíos, reflexiones. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver las preguntas que nos llegaron a través del chat y luego, ¿no es cierto?, de acuerdo a cuánto rato más nos podemos quedar, vamos a hacer un poquito de preguntas así, ¿no es cierto?, conversando. Bueno, yo anoté las preguntas del chat, así que si me... Un momentito, por favor, aquí las tengo anotadas. Hay una consulta de Fabián Bonilla que señala que ya se ha mencionado lo de las especialidades no reconocidas, ¿de qué manera se proyecta a futuro acreditarlas y cuáles son? Y pensando en quienes nos desempeñamos, por ejemplo, en farmacia de salud mental y psiquiatría comunitaria, que actualmente no está reconocida. Y después viene otra pregunta también relacionada que dice, hola, ¿cuándo un diplomado o magíster con foco en los químicos farmacéuticos en salud mental? Pregunta de Miriam. Así que, ¿quién quiere hacerse cargo de esas preguntas?
de los expositores. A ver, yo creo que puedo abordar lo relativo al concepto de especialidad en el área, ¿sí? Eh, Tal vez para reforzar lo mencionado, en Chile existen las 5 especialidades que fueron autorizadas y que están registradas por el Ministerio de Salud, las ya mencionadas, y no existe ninguna otra, ¿vale? En este momento, ninguna otra especialidad de facto, ni siquiera, o que esté dictando como programa una universidad, lo que no obsta para que se generen esos programas, pero no existe en este momento. Y lo señalado, considero yo que la salud mental es muy relevante y está, de hecho, consignada en planes y programas ministeriales. Es una muy buena estrategia aproximarse a esa área para el desarrollo de especialidades, pero el camino es el que yo señalé en la actualidad, ¿vale? Recordemos que las 5 especialidades farmacéuticas emergieron luego de un trabajo importante del Colegio de Químicos Farmacéuticos, apoyado por personas de CONACEF y también de otros eh, de otras instituciones, pero el camino ya no es ese, el camino es el señalado por la legislación actual, la reglamentación actual. Entonces, habría que tratar de trabajar de ese modo y generar programas de diplomado, todo lo mencionado en formación continua, orientadas hacia esa línea si se quiere realmente desarrollar una especialidad a mediano plazo. Eso podría comentar. Gracias, Guido. Antonio, también quieres agregar algo, ¿verdad? Sí, no, comentar que, bueno, eh, salud mental que tenemos claro que ese es un problema grave y se necesita profesionales más especializados, pero también lo que hay que explorar son las subespecialidades, porque en términos de especialidades de las clínicas y asistenciales que es global, pero también de ahí se pueden desprender subespecialidades que acortan un poco más el proceso. Pero lo importante es eso, que nos van a aparecer es decir, distintas áreas eh, profesionales en que estamos los farmacéuticos y cuando yo mostraba el mapa no puse más porque no cabía a qué se dedican. Eh, Cuidados paliativos, por ejemplo, que también es emergente y hay ya varios profesionales y muchos temas. Entonces, son temas que yo comparto que hay que ponerlo en la mesa y estudiarlo, como decía Guido. ¿Mm? Así es, gracias, Antonio. Bien, vamos a ver la otra consulta de Sebastián Romero. El sector de industria farmacéutica pierde año a año plazas que por naturaleza podrían ser ocupadas por farmacéuticos. Para obtener información útil real para aplicar a plantas farmacéuticas es muy difícil a nivel local. Lamentablemente es necesario buscar cursos o maestrías fuera del país. Sería bueno que se valorara la experiencia práctica además de la académica. Existen muchos colegas que tienen experiencia real instalando y diseñando plantas farmacéuticas complejas. Son profesionales altamente capacitados que no tienen ventanas para compartir sus conocimientos. Sería Mm. positivo acercarse a ese conocimiento de primera mano. Bueno, más que una pregunta, fue una reflexión en realidad. No sé si quieres agregar algo, ¿verdad? Sergio, Sergio te llamas, ¿no es cierto? No, perdón, Sebastián Romero, que no nos Sí, sí, hola, conocemos. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes a todos. Gracias por la instancia y por darme la voz. Bueno, les comento desde 20 años de experiencia en industria, en muchos ámbitos, control, desarrollo, producción, etcétera, y ahora en aseguramiento de calidad, que existen muchas plazas que hoy día se pierden y sería súper interesante que recuperarlas. Tratamos de todo lo posible, yo trato de todo lo posible de practicantes, estudiantes que están vinculándose con el medio, tratar de mostrarles lo bonito que es la labor ahí. Yo entiendo y me parece fascinante que hoy día el impulso sea como abrir nuevas ventanas, pero cuidado para no perder las que ya existen, y vincularnos es súper importante. Hay cosas que después lamentablemente quedan, como ya comentaron los expositores, quedan como a cursos que aparentemente son útiles y que al no tener detrás como un respaldo, después uno se da cuenta que no cumplen las expectativas, no tienen como los atributos de calidad que uno busca en la información
que precisa para formar a los colegas más jóvenes. Y lamentablemente eso pasa. Cualquier persona puede poner una OTEC, no digo que todas sean insuficientes, hay muchas que sí, pero hay muchas que no. Y hoy día existen entidades internacionales como asociaciones, qué sé yo, la ISPE, que son muy abiertos a trabajar con la academia o a trabajar con los privados para poder entregar más información. Y fíjense que la industria farmacéutica es algo estratégico que hay que cuidar porque hoy día, si no fuera por la industria que tenemos, en eventos críticos como fue la pandemia, hubiéramos sufrido un montón porque no teníamos capacidad correcta para fabricar. Entonces, mantener eso a un buen nivel y también le serviría a los entes reguladores, porque hoy día, si un inspector quisiera especializarse, por ejemplo, no sé, en gestión de plantas farmacéuticas o salas limpias, lo tiene que hacer con mucho esfuerzo, buscar información, eh, pero esa continuidad académica es escasa. Eso es que yo sé que es muy específico, pero sí sería yo les aseguro que tendrían salas llenas porque es una necesidad. Y también fomentaría mucho que los colegas volvieran a la industria. Así. O sea, la farmacia galénica se tradujo finalmente en la aplicación de tecnología. Y créame que la regulación internacional para nosotros poder exportar, sería fantástico tener plantas FDA, plantas EMA en Chile, que hay, pero esa gente finalmente se termina formando afuera. Sería interesante tener esa oferta para, no, para formar a los futuros colegas. Eso es mi reflexión para quienes coordinan estas mallas curriculares para la gente que se está preparando recién. Muchas gracias, Sebastián. Antonio, ¿quieres comentar Sí, al respecto? sí, no, y para lo que nos comentaba Sebastián, para sumar, hoy día en la industria farmacéutica son tantas las especialidades dentro de eso que la verdad es que, es decir, llama a lo que dice Sebastián, aquí falta en esa área más apoyo porque hemos perdido cargo y ¿quiénes han llegado? Ingenieros en la parte de producción, anteproducción era solo farmacéutico, hoy día ya no. Entonces, y dentro de este principio y de lo que nos demanda el futuro de tener plazas para los químicos farmacéuticos en la industria, bueno, la industria de producción se ha visto disminuida, ¿no es cierto? Pero hay laboratorios, y Gabriela ahí nos puede contar la cantidad de farmacéuticos que tienen actualmente trabajando. Entonces, yo comparto contigo, Sebastián, ahí hay una deuda y se debe conversar. Muy bien, muchas gracias. Gabriela, cuéntanos, tu impresión? Yo quiero apoyar lo que dijo Sebastián y apoyar lo que dijo Antonio. De verdad, creo que todavía a nosotros, acá en Chile, nos falta que venga desde la universidad la oferta de cursos, especialidades, magíster y otras cosas relacionadas con la industria farmacéutica. Como dice Antonio, hemos perdido plaza, pero sí también tenemos mucha cantidad de ofertas de distintos cargos. Cuando yo hice mi pequeña presentación aquí en estos foros, yo les dije que había una cantidad grande de farmacéuticos trabajando en la industria y se han abierto muchas plazas. Solo les puedo decir, nosotros tenemos en el laboratorio Pasteur más de 30 y hay laboratorios que realmente han ido avanzando porque también la regulación ha ido avanzando, las exigencias regulatorias son cada vez mayor y como dice Sebastián, hay que salir afuera a buscar esa capacitación. Así que Ujú. apoyo totalmente lo que ellos dicen. Muchas gracias, Gabriela. A ver, Eh, tiene la manito levantada. Isai, no sé cómo se dice. Hola, buenas tardes. Hola, Isai, hola. se pronuncia Isai. Isai, sí. Gracias. Eh, gracias. Mire, se mencionaba de que habían aproximadamente, bueno, entre 15 y 16 mil químicos en el país, ¿cierto? Químicos farmacéuticos. Eh, una gran parte o la mayor parte de esos químicos farmacéuticos, de acuerdo a las cifras que manejamos en farmacias
eh, de cadenas y farmacias independientes y eso, la mayor parte de los químicos está trabajando ahí. Yo trabajo en una cadena de farmacias. ¿Qué día hablaba con el profesor Antonio? Y veíamos que una de las principales falencias que tiene el químico que egresa hoy y que entra a trabajar en la farmacia es la parte administrativa. El químico llega a administrar, a gerenciar, si lo podemos decir de alguna forma, esa farmacia donde tiene que enfrentarse a todo, tiene que enfrentarse a temas contables, tiene que enfrentarse a temas financieros, tiene que enfrentarse a temas administrativos, a temas de manejo de personal, y esto no se está viendo en la universidad. Entonces es un campo supremamente importante que considero que se debería tener también presente en las universidades. Que el farmacéutico cuando salga de la universidad tenga algún tipo de preparación en el área administrativa. Considero yo que Ujú. que es algo supremamente importante y que la universidad quizá debería preocuparse un poco más, porque de veras el principal campo en este momento es la farmacia, ¿ya? Y tiene uno que hacerlo como de manera particular. Yo soy colombiano, me preocupé por todo esto porque a mí siempre me gustó el tema. Yo hice un posgrado, hice una maestría en administración, pero llegan colegas nuevos que de veras eh, se da uno cuenta que en la universidad este es un tema que está pendiente, este es un tema en el que está al debe. Eso pienso yo. Ujú. Muchas gracias, Isai. Marcela, Gracias, Marian. Es que a mí me parece tremendamente importante lo que acaba de mencionar Isaí con respecto a la formación que entregamos en las universidades. Cuando uno revisa, y aquí tengo varios colegas que compartimos la misma actividad en dirigir carreras de farmacia, en realidad el profesional farmacéutico tiene tantos campos laborales que es muy beneficioso por el lado de la empleabilidad, que es imposible poder formarlos en todo, que hay que elegir, hay que tomar decisiones y a veces hay decisiones dolorosas. Sin embargo, por eso hoy día la educación continua, y estoy totalmente de acuerdo que tenemos carencia, por alguna razón las universidades le hacemos el quite a la industria farmacéutica o todo lo que es administración. Y eso es cierto, cuando uno revisa todos los programas que hay en gestión y administración es poco. En industria farmacéutica, más bien tirado para el lado de la regulación, pero hay algunos otros cursos que hay. Y, y ahí es donde, en mi opinión, es donde las universidades deberíamos conversar, porque yo creo que esto es una conversación que tenemos que hacer. Y no digo que nos repartamos las áreas, pero sí tener a lo mejor algunos enfoques y compartir académicos, porque no somos muchos, somos generalmente los mismos, y piensen que hoy día hay 26, 27 escuelas de farmacia en Chile, y la cantidad de profesores y académicos que hay para las asignaturas más específicas son los mismos, son contados con los dedos de una mano. Entonces, eso también hace necesario que nosotros podamos tener colaboración con otras entidades, como, no sé, voy a nombrar de la industria farmacéutica o de estudios clínicos, por ejemplo, empresas que hacen estudios clínicos, de manera de poder ofrecer en conjunto programas que sean útiles, porque eso también es súper importante. Lo que yo estoy pensando en mi escritorio es útil para mis profesionales, por eso Fernando decía, hacemos encuestas, hacemos benchmarking, y a veces se elaboran programas tremendamente interesantes, pero no son del interés. Y hay otro punto también que es importante considerar, que son los costos. Hay una diversidad de costos en el mercado y todos sabemos que cuesta pagar los, la educación continua.
por eso es tremendamente necesario a lo mejor conversar esto, unir fuerzas, porque en la medida que, por ejemplo, dos universidades o tres universidades, o lo hacemos con una entidad, podamos trabajar en conjunto, los costos de la creación de los programas, el pago de los académicos, se reparte y podemos bajar los costos en la formación, en la entrega, ¿cierto?, para nuestros colegas. Era solamente Ujú, una reflexión, Mariana. ujú. Gracias, Marcela. Vamos acercándonos a la hora, así que vamos a seguir con unos poquitos Quería, comentarios más y después s- vemos otra preguntita del chat. Guido, sí, yo, bueno, agradezco las intervenciones que se han planteado, son habituales, el tenor de de las intervenciones cuando se plantean estos temas son comunes. Quiero decirle a los asistentes que desde la academia, desde las universidades, a eso me refiero, muchos de los diagnósticos que se plantean los hemos compartido y los hemos analizado y los hemos sufrido durante años, porque nos encontramos con una serie de limitaciones también. Por ejemplo, específicamente para lo de industria farmacéutica para plantear desarrollo de cursos en el área, primero que nada, difícilmente lo podría plantear una OTEC en ese sentido, por las limitaciones que tendría una OTEC. Tendría que ser una OTEC muy especializada. Tenemos que hacernos cargo, las universidades, de los cursos de capacitación. Lo sabemos, las universidades podemos dictar cursos de capacitación per se. Somos OTEC desde antes ya, o sea, estamos validadas para aquello. ¿Sí? La capacitación se puede dictar desde la universidad y los cursos de perfeccionamiento exclusivamente desde universidades e institutos de formación superior. ¿Sí? No puede dictarlo una OTEC, lo llamado perfeccionamiento según la ley. Entonces, ¿cuál es la limitación con algunas áreas específicas? Y se da para las especialidades en el área forense también. El hecho de que generar cursos de perfeccionamiento o incluso de capacitación serían sumamente caros porque implicarían la movilización de muchos recursos prácticos relacionados con las áreas de laboratorio, las áreas de industria, las áreas de trabajo forense. Y aparte de eso, tenemos que comprender, y como lo ha dicho también Marcela, el grupo de académicos es muy poco y no tenemos, la mayor parte de nosotros tenemos una formación que se vincula a aspectos básicos y de alguna manera a aplicaciones. Pero lo que está relacionado a industria, por ejemplo, o a muchas áreas de especialidad, debiese estar en los hombros de los especialistas que existen ya en el mercado, en nuestro país. Y créanme que también ha sido difícil movilizar eso para las especialidades, porque los colegas que pudiesen tener la experiencia y la pertinencia, tampoco es que quieren movilizarse para participar de la formación a veces, ¿sí? No está necesariamente esa disponibilidad. Quiero decirte, por ejemplo, el colega, ¿cómo se llama el que hizo la pregunta que lleva varios años Ah, hace un momento? ¿Sebastián? sí, sí, Tal vez. Sebastián. Claro, Rodrigo. Sebastián, ¿tú estarías en condición de participar existiendo una alianza público-privada con una industria farmacéutica de dictar ese tipo de cursos? A eso me refiero. O sea, hay una necesidad de empoderar también a nuestros profesionales que llevan muchos años trabajando a participar en la formación, no esperar que en las universidades, muchos de los que estamos ahí dictando cursos teóricos durante mucho tiempo y vinculándonos dentro de lo que podemos a las áreas de perfeccionamiento, seamos quienes tiremos ese carro, porque quien más sabe eres tú, Sebastián. Entonces, tú y otras personas, mediante una vinculación pública o privada, podrían articular la formación de especialistas. Pero es imposible, yo, perdón, en ese sentido soy pesimista, es imposible pensar que lo vamos a hacer exclusivamente desde las universidades, los que estamos ahí, o los mismos profesores de tecnología farmacéutica, por ejemplo. No, son los organismos privados en este caso, porque la industria farmacéutica descansa en instituciones privadas en Chile, quienes tendrían que articularse con las universidades para poder dictar esos cursos, perfeccionamiento, diplomado. Especialidad, yo no lo no menciono como tal porque, ojo, y con esto termino, las especialidades están regidas por la ley, ¿sí? Entonces, y el sentido de las especialidades es que cumplan con desde el punto de vista del Ministerio de Salud, es que cumplan, por ejemplo, con lo relativo a la mortalidad. Claro, eso sería más complicado para otras áreas que no están relacionadas directamente con la clínica, ¿vale? Pero para diplomados, magísteres u otras áreas magísteres profesionales, yo creo que las puertas y los intereses están, pero cuesta generar esa articulación y empoderar a los colegas como ti mismo, Sebastián. Eso. gracias, Guido. Bien aterrizado tu comentario. Tenemos la manito de Lorena. Lorena, ¿tienes una consulta también?
entre consulta y comentario. Bueno, Ya. yo soy farmacéutica y se desempeña ya desde hace unos 15 años en el servicio público. He aportado también, desde lo poco que uno puede conocer, en el aspecto docente en algunas universidades, en algún curso de pregrado. Y concuerdo con mucho de lo que ha manifestado Marcela, Guido, que tiene que ver con la necesidad de que esta formación continua también vaya de la mano de personas que tienen la experiencia en desarrollar la labor en in situ, digamos. A mí me ha tocado ver cómo ha crecido exponencialmente la participación de los farmacéuticos en atención primaria, partiendo de que éramos en algunas comunas encargados comunales y ahora prácticamente, al menos en la región donde trabajo, que es Maule, hay farmacéuticos en todos los establecimientos, en la mayoría de los establecimientos en todas las comunas. Pero eso también nos ha llevado a que en la medida que nos hemos ido posicionando, hay muchas más responsabilidades. Los cuidados paliativos han llegado fuertemente a la atención primaria y ahí hay un debe en la formación, no solo a nivel de lo que es el farmacéutico, también a nivel de los médicos. El tema de esta estrategia SICEP, que nos habla de esta atención integral y que al menos en mi región el farmacéutico se ha incorporado fuertemente en la atención de usuarios y ha sido valorado positivamente, pero hay poca oferta de capacitación. Los servicios públicos contamos con planes anuales de capacitación. A mí me corresponde evaluar las licitaciones de los cursos que pedimos y la verdad es que la calidad de los programas, la cantidad de OTEC que postula con una variedad de calidad enorme, entonces es complejo poder ofrecer una formación que sea realmente útil para los profesionales que están en el día a día con los usuarios. Así que Ujú. concuerdo. Yo creo que la estrategia a futuro tiene que ir con la formación de alianzas público-privada, como mencionaba Guido, pero también con otras áreas, porque como farmacéuticos que nosotros vayamos a hablar de administración, necesitamos apoyarnos en otros profesionales que nos entreguen también esas herramientas. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, generar alianzas de aquí en adelante. Gracias. Así es. Muchas gracias, Lorena. Bueno, nos queda una preguntita del chat, el resto son prácticamente comentarios, así que la voy a leer. ¿Cómo se podría promover la valoración de la formación continua adquirida por los profesionales, especialmente en el sector público? La pregunta la plantea Juan. ¿Cómo la promovemos? ¿Cómo la promocionamos? Que la gente se entusiasme. ¿Alguna receta? ¿Estrategia? Tenemos que mejorar la oferta, Creo, ¿no? yo cre- Ofreciendo lo que la gente necesita, o claro, sea, básicamente. claro. No, yo creo, Mariander, un poco lo que conversamos, esto, la educación continua obligatoria. Es la Exacto, única manera que se establezcan en el área pública, primero, ¿no es cierto?, obligaciones de esta y ahí cambia la cosa. Es decir, cambio. no veo de, que sea de, decir, de buenas acciones partir con esto. ¿Mm? Claro, claro. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con lo que Guido, sí, dice Antonio y estoy muy de acuerdo con lo que planteó desde un comienzo de que es una obligación, efectivamente, y es una exacto. obligación que parte desde la ética, ¿sí? Pero además, yo creo que cómo incentivar aquello. Bueno, Mm, desde la CONACEF, como saben ustedes, como rol esencial tenemos la certificación por adiestramiento en práctica. Entonces, todos los cursos de capacitación que se alineen con alguna especialidad finalmente pueden tributar para lograr generar los conocimientos y las destrezas que están dispuestos en las NTO, es decir, todos los cursos de formación continua, entendidos como capacitación o como perfeccionamiento, finalmente pueden tributar al currículum de la persona y si se alinean con una especialidad, pueden servir para que con el tiempo también postule a certificarse como especialista. Esa es otra cosa evidente. claro que sí. Paola, Paola Cabaletto. Hoy no te Hola, escuchamos buenas. bien. A ver. Ah, no, ahí ¿Me sí. escuchan? ¿Sí? Sí, Ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me siento como infiltrada porque soy ingeniero químico, pero trabajé mucho tiempo en industria farmacéutica, específicamente en validaciones, ¿ya?
Eh, a ver, actualmente, qué es lo que vi dentro a nivel industrial? Hoy día estamos impulsando, a través de una fundación, el primer Congreso Latinoamericano de Inteligencia Artificial en la industria de manufactura farmacéutica, ¿ya? Y la visión que estamos tratando de dar a esto, que va a ser para el próximo año, así que probablemente algunos por ahí los voy a contactar luego, porque estamos viendo ya los patrocinios del Ministerio de Ciencia y el Ministerio perdón, de Salud también, ambos ministerios, es la visión de ecosistema al final, porque la educación continua va a funcionar en la medida que también veamos esto a nivel de ecosistema. Y creo que el comentario de Guido, si mal no me equivoco, está súper alineado a eso también, de capturar el conocimiento, que lo hay, pero falta canalizarlo, de los especialistas que están formados en la industria en sí, porque también algunos los mandan a estudiar afuera, las mismas experiencias que van teniendo, con la misma nivel que te puede exigir el exportar tu medicamento o el importar también tu medicamento. Entonces, creo que en el fondo falta esa canalización más estructurada y formal. Nosotros por lo menos estamos trabajando en lo que es inteligencia artificial, que hoy día es bastante disruptiva y no se está metiendo en sí en un control de temperatura, por decir un ejemplo, sino que ahora se mete más en las decisiones estratégicas, lo cual queremos contribuir a trabajar en cómo nosotros enfrentamos esto de forma ética, porque también pasa que con esta disrupción las decisiones que se tomen sean de forma consciente de cómo manejar esta inteligencia que muchas veces puede pasar de que, no sé, por ejemplo, una persona de aseguramiento de calidad que te haga automáticamente los análisis de causa raíz, ok, ojo con eso, o sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿Ya? Entonces, creo que instancias como esa, así como esa temática específica de las que les acabo de conversar, es necesario también hacer este tipo de cosas. Y afuera, así muchas veces lo hacen para poder tener puntos de partida a lo menos. Y la otra parte es el trabajo que, por ejemplo, estamos haciendo con OCIDES, que trabajar con algunas universidades, los programas de alumni, donde se está dando una instancia que es voluntaria hasta el momento, donde se forman al alumnado para poder tener esa inserción laboral juvenil, donde, ¿qué es lo que te pide el mercado? Hay cosas como que tenemos que preocuparnos de los chicos, tanto, pero también de los posgrados, que son fundamentales entenderlas cuando entras al mercado. La administración tiene que ser una opción que pudiéramos hacer de que tengan los chicos de tenerla, administración de empresa u otras cosas, también va mucho de la mano del camino que quiere elegir el profesional al final, pero que tenga la opción, ¿ya? Así que yo básicamente lo que quería contribuir era eso, de entender que esto es un ecosistema, la academia, las personas, la industria, la academia, el ministerio, que es como la figura ya regulatoria, y así. Eso es en el fondo, más que hablar del público-privado, creo que nuestro lenguaje tiene que tratar esto como lo que es, una red. Entonces, eso era más o menos el mensaje y nada. De verdad me gustó mucho la presentación. Muchas gracias por hacer este tipo de espacios. Gracias, Paola. Bueno, y con este último comentario, ¿no es cierto? Y qué bueno que coincide, ¿no es cierto?, en la necesidad de formar redes, de colaborar, de apoyarnos unos con otros y beneficiar a la profesión. Sí que damos por concluido este tercer seminario, estamos un poquitito pasados en el tiempo, pero no tanto. Gracias por haberse quedado, ¿no es cierto?, hasta el final. Y les recuerdo entonces que el video este va a estar disponible en la página web de la academia, ¿ya? También les informo que Antonio, ¿no es cierto?, Antonio Morris nos envió un pequeño documento que complementa la presentación que hizo y también la vamos a dejar disponible en la página web. Así que muchas gracias por haber estado, muchísimas gracias a los expositores, ¿no es cierto? Excelentes presentaciones y nos vemos en el cuarto conservatorio, que va a ser
difundido, ¿no es cierto?, divulgado desde ya. Chao, chao y muchas gracias, ¿ah? Chao, chao, que estén Chao, bien. chao. Chao. Chao a todos, muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao.